Ya, buenas tardes, chiquillos. Eh, Vamos a comenzar esta inducción al que les propuse el día de la inauguración del primer convenio, eh, que tiene como objetivo que eh, puedan ir un poquito más preparados, yo creo, eh, para la actividad que se está realizando por la universidad de asesoría jurídica o sea, de atención de clínica jurídica en la Central Unitaria de Trabajadores. A ver. A modo de resumen, ¿cierto? Les comento que el objetivo de la actividad es atender personas, escuchar su, su problema jurídico, su problema legal. Yo tengo entendido que significa escuchar problemas de índole laboral, pero he tenido información diversa en ese sentido. ¿Ya? Es decir, hay algunos que me dicen que es solo laboral, otros que es de toda índole, también me han dicho que es abierta a la comunidad, otros me han dicho que no. Entonces, la idea, yo creo, es ir preparados. Las preguntas nunca son tan distintas entre sí. Esta es una primera inducción que vamos a hacer. Puede que no sea la única, toda vez que también necesitamos, podríamos, o no necesitamos, pero sí podríamos hacer otra dependiendo del tipo de pregunta que se vayan presentando. Por tanto, pero sí sería como de otros temas quizás, ya para no perder tiempo. Respecto de los alumnos del otro paralelo, bueno, mi nombre es Gigliola Carlevarino. ¿Quiénes son del otro paralelo aquí? Si pueden levantar la manito. Tengo 5, no, a ver, 13. 13 personas del otro paralelo. Porque a todos ustedes, ya, gracias chiquillos. Todos ustedes van los martes, ¿cierto? Entonces se decidió que empezara la otra semana para tener este, para tener ya una experiencia con el paralelo al cual yo le hago clase, que tienen más relación conmigo, digamos, conocen mi estilo y me imagino que por ese mismo motivo también hay más confianza. Y yo también a los alumnos. Entonces, no sé si quieren hacer alguna pregunta antes para, para resolverlas de inmediato y luego ir a esta inducción, que como le digo, es bastante, la idea mía es que sea breve para que puedan seguir con sus cosas, yo también con las mías, y ya mañana empezar con la actividad. Ofrezco la palabra por si alguno quiere conversar, quiere preguntar algo, ¿no? Algo relacionado con dudas, con temores que tengan. Además que sería muy natural porque es primera vez que se hace una actividad de estas características acá en la, en la universidad, o al Profe, menos en la carrera de Derecho. creo que hay personas que tienen la mano levantada. Sí, es que yo les había pedido, pero la tienen levantada por preguntas, que yo muchos les pedí que levantaran la mano para saber de qué eran del otro grupo. Ya, vamos, aquí se están.
La Catalina. A ver, aquí tenemos una. Nos puede ambientar en cuanto a ¿dónde está el chat? Emilio Rivera levantó la mano. Emilio Rivera, ¿quiere hablar o la tenía por otra cosa? No, disculpe, la tenía levantada nomás. Era otra compañera que estaba hablando. Perfecto, ya. Scarlett está preguntando, ¿nos puede ambientar en cuanto a dónde estaremos establecidos? Si estaremos cada uno en una mesa, si habrán grupos. Ya. Sí, a mí me mostraron el otro día dónde vamos a estar. Hay de los dos. Vamos a estar, hay una mesa grande, así como una mesa de sala de reuniones, bien grande, que yo creo que deben haber unos 15, yo creo que pueden caber unos 15 asientos, unas 15 personas. Sí, es bastante grande. Y también hay dos oficinas que tiene cada uno dos escritorios. Entonces, vamos a tener que organizarnos porque en esa sala grande yo pensaba que estuviéramos todos como para iniciar, de qué se va a tratar, qué sé yo, y luego a medida que va llegando la gente, que se vaya uno de ustedes con la persona a una de las oficinas, ¿ya? Pero donde podríamos estar siempre radicado ahí es en esa sala grande, donde sí pueden llevar sus comida y si yo no sé si recomendarles, pero creo que sí se pueden sentir más seguros porque cualquier cosa pueden abrirlo, pueden recurrir a una ley, pueden buscar información. Sí, me parece que yo no dependo del computador, pero pienso que como ustedes están acostumbrados a estar con su computador, pueden tener información que les sea útil para la actividad. Ahora, si ustedes me dicen ya vamos a ir con el computador, entonces a lo mejor también ciertas cosas podríamos hacerlas en el computador. Por ejemplo, yo les he comentado que vamos a ir a yo les voy a hacer unas pistas de atención con las preguntas, entonces yo se las podría mandar a modo de formulario y que sea más dinámico porque luego nos quedan guardadas en una planilla Excel. ¿Ya? Sería interesante eso. ¿Ya? Así que, así como recomendarles no, pero si es que les gusta andar con su computador, tienen información, me parece que estaría bien. A ver, aquí también quería material de apoyo, nos recomendaría para repasar. Bueno, ahora vamos a ver el material que yo creo que hay que repasar en materia de derecho del trabajo, pero también sería bueno que repasaran las normas de alimentos, porque puede ser que pregunten sobre eso. Podríamos hacer otra inducción para ese tema también. También repasar las normas sobre cuidado personal o sobre visitas, en el fondo derecho y obligación entre padres e hijos podría ser, pero yo les sugiero que se lean un manual, o sea, no más que eso. Y sobre derecho del trabajo, lo que vamos a ver ahora. Nos están preguntando si hay que ir formal. Yo les he dicho varias veces que ese es un concepto que es bastante relativo, por tanto podríamos uniformarlo, ¿ya? Porque lo que para mí puede ser formal para ustedes no y viceversa. Por ejemplo, respecto de los hombres, sí me interesa que vayan cómodos, pero no con short. Entonces, por eso lo podríamos uniformar para que se vean ordenados, pero también estén cómodos. Entonces, el otro día fueron con traje, se veían súper bien, pero pienso que puede ser complejo usarlo si no es indispensable. Entonces, podríamos uniformarlo en que sea unos pantalones, puede ser jeans, puede ser un pantalón de vestir, ¿cierto? Y con una camisa. Ya pueden usar si hace frío, cosa que ya no creo acá, a lo mejor un suéter, un blazer si es que tienen, pero yo creo que con una camisa está bien.
ya que es más o menos lo que también se está estilando usar. Y respecto de las mujeres, puede ser algo parecido. Ahora en el verano las mujeres usamos bastante vestidos, faldas, que nos dan bastante formalidad también. No hay problema en usar zapatillas. ¿Ya? Yo lo único que les pido respecto de los zapatos es que estén limpios. Ahora, tampoco se trata de que la zapatilla blanca esté reluciente, blanca y brille, no, sino que si van a usar zapatos negros, que estén limpios. ¿Ya? Eso yo creo que es más importante, la limpieza es más importante que cualquier otra cosa. Pero en ese sentido igual me gustaría escucharle a ustedes, porque ustedes son los que van a usar la ropa y también ustedes son los que tienen su ropa, entonces no es la idea tampoco que se estén comprando para esta actividad. Así que le doy la palabra a alguna representante de las mujeres para que me diga si es que están de acuerdo con uniformarlo, que puede ser unos jeans, una falda, una blusa, muchas veces las mujeres usamos, no sé, camisetas o blusas, incluso polera, y en arriba nos ponemos un blazer, nos ponemos un chalequito, y con eso estamos bastante aceptables. Y los hombres un jeans o un pantalón de tela con una camisa. Quiero saber si están de acuerdo con eso. Si están de acuerdo, pueden levantar la mano. Si no, si quieren ir con otro outfit, me parece, podrían decirlo, pero es más que todo para uniformarlo. Scarlett. ¿Está de acuerdo? Profesora, sí, estoy de acuerdo porque está muy accesible todo. Así que sí. Ya. ¿Quién no está de acuerdo? ¿Nadie? Ya. Bueno, cualquier cosa me dicen ahí. O sea, si dicen, no, yo no tengo la ropa, bueno, ahí se arregla, ¿cierto? Igual es 1 hora y media que vamos a estar ahí. Así que también durante el desarrollo pueden ir cambiando las cosas. Ya, parece que no hay más preguntas. En caso de no tener alguna respuesta, ya, en caso de no tener alguna respuesta, ¿ante quién podemos acudir para que nos ayude? O entre compañeros tenemos, no, pues yo, pues para eso estoy yo. Ya, ahora, la CUT sabe que ustedes son alumnos. Entonces, tampoco podrían exigirle una respuesta. Ya, es decir, si ustedes, lo más probable es que al principio no tengan respuesta. Entonces, yo voy a estar cada vez que llegue una persona y voy a estar con ustedes. Lo que sí, se podría plantear algún problema cuando lleguen muchas personas, pero yo creo que eso no va a ocurrir al principio. Yo creo que al principio van a llegar poquitas. Así que voy a hacer todo el esfuerzo para estar cada vez que llegue una persona, que no se queden solos hasta que ya tengamos... tengan ustedes más training, ¿cierto? Se sientan aptos como para poder contestar. Pero al menos al principio, como va a ser una recolección de datos, cualquiera lo va a poder hacer, cualquiera de ustedes. Pero vamos a ir lento. ¿Ya? Pero soy yo. Conmigo tienen que hablar. Ya. Bueno, vamos entonces a la inducción. Cualquier cosa me dicen. Ya, bueno, acá tenemos la ley, este es el Código del Trabajo. Entonces, el Código del Trabajo, yo siempre voy a la ley porque está reformada, está actualizada. Aunque tenga un Código del Trabajo escrito, voy a la ley, porque me ha pasado que cambian rápidamente. Entonces, el Código del Trabajo hay un título preliminar que dice a dónde se aplica. Sería bueno que se lo repasaran. Dice, las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores se regularán por este código y sus leyes complementarias. Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, el Congreso Nacional, Poder Judicial, los trabajadores de la empresa institucional del Estado, de aquella en que ésta tenga aportes, participación y representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por leyes de acto especial. Bueno, esta parte, aunque está al principio, es importante porque ustedes se van a encontrar
en la atención de público con dos tipos de trabajadores. Se van a encontrar con trabajadores que son de esta... Ay, perdón. Y con trabajadores que son de empresa privada. Entonces, se rigen por diferentes normas, pero sí hay normas que les son comunes. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver ahí in situ. Bueno, ustedes debieran saberlo, pero yo sé que no es algo que se aprenda tan rápidamente. Luego, acá tenemos la definición de contrato de trabajo. Contrato individual de trabajo, una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente a prestar servicios personales bajo dependencia de subordinación y aquel a pagar por estos servicios una remuneración determinada. Entonces acá nos fija lo que es un contrato de trabajo y en el fondo tiene que ver con que cuando existe una relación de subordinación y dependencia hay relación laboral. Y cuando no existe esa relación de subordinación y dependencia, no la hay, independientemente de lo que está escrito en el contrato. Y así entonces, como a veces algunos contratos dicen que son honorarios, pero en realidad existe una subordinación e independencia, y otras veces, al contrario, dice que es contrato de trabajo, pero no lo es. Ya, bueno, esta parte yo les sugiero que que le echen una leída a sus apuntes también, que debe estar bastante más desarrollada todo esto. Y yo me voy a ir rápidamente a lo que generalmente se pregunta mucho, que es el término del contrato de trabajo. A ver, de la nacionalidad, la jornada de trabajo. De la terminación del contrato de trabajo, que lo tenemos a partir del artículo 159. Cuando llega una persona, una de las preguntas más recurrentes o de los aspectos de los problemas que generan siempre una pregunta es la terminación del contrato. Es decir, una persona llega porque ha sido despedida. Entonces acá en materia laboral nos encontramos con tres normas que son las que nos fijan la manera en que una persona puede ser desvinculada. La primera son por las causales establecidas en el artículo 159, la segunda es por alguna de las causales establecidas en el artículo 160, y la tercera es por alguna de las causales, es por el artículo 161. Las causales del artículo 159 tienen que ver con, en general, por causales que no dan lugar a indemnización. Por lo tanto, tenemos mutuo acuerdo de las partes, renuncia, muerte del trabajador, vencimiento del plazo convenido en el contrato, conclusión del trabajo o servicio que de origen del contrato, caso fortuito o fuerza mayor, no dan derecho a indemnización. Entonces, si llega una persona y les dices, mire, yo ya no estoy trabajando, entonces ustedes le van a decir, ya, ¿por qué no causal de término? Porque en la planilla que yo les voy a mandar va a decir causal de término de la relación laboral. Él va a decir, no, es que yo renuncié. Ya, entonces ustedes inmediatamente van a pensar que esta persona, al haber renunciado, entonces no tiene derecho a que se le pague una indemnización porque renunció. ¿Por qué? Porque el artículo 159 así lo establece. Entonces, cuando luego esta persona les pregunte, les diga, abogada, mire, yo quiero saber si tengo derecho a algo, y yo tengo derecho a mi finiquito, porque muchas veces relacionan el finiquito con el pago de una indemnización. Entonces, usted le va a decir, no tiene derecho a finiquito, no tiene derecho a pago, dado que usted renunció. Y el artículo 159 del Código del Trabajo establece que la renuncia no da derecho a indemnización. Ahora, sí puede tener derecho a algunas cosas. Puede tener derecho al feriado, puede haber feriados, o sea, vacaciones que no se haya tomado, por ejemplo. A eso sí podría tener derecho. O a horas extras que trabajó y no se las pagaron. ¿Ya? Pero solo eso, el feriado y las horas extras no son indemnización, pero sí podría cobrarlas.
Y ahí ustedes me llaman y podemos sacar la cuenta de cuánto frío tiene y y horas extras, cómo se pagan, porque las horas extras se pagan con un recargo del 50%. Ya, entonces, estas causales nos dan derecho a indemnización. Hay excepciones, como es la situación de el artículo 159 número 4 y el artículo 159 número 5. El artículo 159 número 4 es el vencimiento del plazo. Si una persona es contratada bajo un plazo y se le despide cuando termina el plazo, no hay derecho a indemnización. Solo hay derecho al feriado, a las vacaciones, si es que no se las toma. Pero si esta misma persona ha sido contratada a plazo fijo, supongamos un trabajo por 6 meses, y es despedida al tercer mes, entonces esta persona tiene derecho a que se le pague las remuneraciones hasta el sexto mes. Entonces, si bien es cierto, no da derecho a indemnización, sí da derecho a que se paguen esas remuneraciones. Y esas remuneraciones se llaman lucro cesante. Entonces, se tiene derecho a eso. Así que ojo con eso. Si una persona viene y les dice, sí, lo que pasa, abogado, que yo estaba trabajando por una empresa contratista y de repente me despidieron. Ya, ¿y usted estaba trabajando de qué manera? No, era por mientras hacía el trabajo, es decir, por una obra determinada, ¿ya? Un contrato de obra, es decir, un trabajo, un servicio. Ya, pero ¿se terminó la obra? No, pues, abogado, no se ha terminado la obra. La obra sigue, y a mí me despidieron y ahora pusieron a otra persona. Ya, ¿y por cuánto tiempo lo contrataron? No, me contrataron por 9 meses. ¿Y cuánto tiempo trabajó? 2 meses. Entonces tiene derecho a esos 7 meses adicionales, siempre y cuando la obra haya seguido funcionando. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Quiero que me digan profesora, algo. ¿se entiende? Gracias. Obviamente estas cosas se van viendo in situ, ¿ya? Pero es para que ustedes tengan presente esta normativa, porque esta normativa es la que nos lleva a la respuesta, ¿ya? O sea, no tenemos tiempo para estar mirando un apunte. Más fácil mirar la ley. Profesora, ¿Mm? buenas tardes. ¿Podría repetir el artículo que dijo de la excepción? Este mismo, pues 159 número 4 y el 159 número 5. Ah, ya, ok, gracias. Ya. Ahora, aquí dice, mira, por ejemplo, que hay otras excepciones. El hecho de continuar el trabajador prestando servicio con conocimiento del empleador después de expirado el plazo lo transforma en indefinido. Entonces, aquí tenemos otra situación en que puede ser que la persona haya sido contratada a plazo primitivamente, supongamos 1 año. Y después la persona siguió trabajando. Entonces, después lo despiden porque terminó el plazo. Supongamos que lo despiden al año y medio. Al año y medio porque terminó el plazo. Entonces ahí ustedes le dicen, no, porque ahora usted siguió trabajando, por lo tanto el contrato de trabajo ya no es a plazo, sino que es indefinido. Y cuando el contrato de trabajo ya es indefinido, sí existe derecho a indemnización. Ya, acá hay una pregunta que es muy útil y dice, profesora, ¿cuánto tiempo tiene un trabajador para actuar? Si no me equivoco, son 60 días. Exactamente, es decir, hay un plazo de 60 días para recurrir a tribunales, para demandar. Pero ese plazo se suspende mientras se recurre o el tiempo que dure la tramitación del reclamo en la inspección del trabajo. Entonces, si esa misma persona, antes de los 60 días, va a la inspección del trabajo, en la inspección del trabajo hacen un proceso de reclamo que dura, por decirle, 10 días más, entonces se suman 10 días más. Y lo otro que no son 2 meses, son 60 días porque son hábiles, de lunes a sábado. Se descuentan los domingos y los feriados. Entonces al final terminan siendo como 2 meses y medio. Y el plazo se cuenta desde la separación, no desde el momento del despido. Entonces hay personas que las despiden y le dicen, ya, pero vas a trabajar, por ejemplo, las despiden en noviembre, y dicen, ya, pero vas a trabajar hasta diciembre. Entonces desde que se separan, desde ahí se cuenta el plazo, no desde que le llegó la carta. ¿Tan claro? Eso es importante para efecto, lo voy a dejar como para anotarlo en el formulario. ¿Cuándo fue la separación? Una cosa es cuándo fue el despido y cuál es el último día que trabajó. Eso es importante. Ya. Ahora, nos vamos al 160. Al revés de la situación anterior, las causales del 160 son reclamables todas.
Dice, algunas de las conductas indebidas de carácter grave debidamente comprobadas que a continuación se señalan. Falta de probidad del trabajador en el desempeño de su función. Conductas de acoso sexual. Vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador o de cualquier trabajador que se desempeñe en la misma empresa. Injurias proferidas por el trabajador al empleador. Conducta inmoral del trabajador que afecta a la empresa donde se desempeña y conductas de acoso laboral. También, negociaciones que ejecuta el trabajador dentro del giro del negocio que hubieran sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato. 3. No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante 2 días seguidos o de 1 del mes, un total de 3 días durante igual periodo de tiempo en el mes. Asimismo, la falta injustificada o sin aviso previo de parte del trabajador que tuviera a su cargo una actividad, faena o máquina cuyo abandono o paralización significa una perturbación grave en la marcha de la obra. 4. Abandono del trabajo por parte del trabajador entendiéndose por tal. Salida intempestiva e injustificada del trabajador del sitio de la faena durante las horas de trabajo sin permiso del empleador o de quien lo represente. La negativa a trabajar sin causa justificada de las faenas convenidas en el contrato. 5. Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afectan a la seguridad o el funcionamiento del establecimiento, la seguridad o la actividad de los trabajadores o la salud de estos. 6. El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinaria, herramientas, utilidades de trabajo, producto o mercadería. 7. Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Ya, o sea, si ustedes se fijan, estas son como solo causas que son imputables al trabajador. Primero, conductas indebidas, que sean graves y que sean comprobadas. Luego, las negociaciones incompatibles. 3, la no concurrencia del trabajador sin causa justificada. O también la falta injustificada sin aviso previo, que tuviera a su cargo una actividad que no puede trabajar sin él. Abandono del trabajo, actos o imprudencias temerarias, perjuicio causado a las instalaciones, incumplimiento grave de las obligaciones que propone el contrato. Bueno, cuando se procede a este tipo de despido, la ley dice que tienen que estar debidamente acreditadas. Entonces, estas causales son las más graves. Por lo mismo también dan derecho a una indemnización bastante grande que se manifiesta en el recargo, que lo vamos a ver ahora. Por lo tanto, si una persona la despiden por esta causal, por lo general es recurrible, da derecho a iniciar un juicio. Ahora, lo importante es que cada caso es distinto. Ya ahí existe muchísima jurisprudencia sobre cada una de estas causales. Ya, cuando les toque esto, ustedes tienen que saber, ya, supongamos que llega un usuario y les dice, abogado, mire, ¿sabe qué? A mí me despidieron por incumplimiento grave de la obligación del contrato. Ya, ¿y qué hizo, caballero? No, yo lo que hice fue que, no sé, pues a ver, en el reglamento decía que no se podía pololear con una funcionaria, con una colega, y yo pololeé con la oiga, suponga. Ya, entonces, habría que ese caso, in situ, evaluar si es realmente grave, si es que estaba en el reglamento, ¿se fija? O sea, no basta con que esté en el reglamento para que sea grave, no basta con que esté en el contrato para que sea grave, ya, porque dice incumplimiento grave. Entonces, ¿dónde está la gravedad? La gravedad está generalmente en el perjuicio que eso le provoca al empleador. Pero son situaciones puntuales. Ya no existe uniformidad en decir esto es grave o esto no es grave, sino que solo se ha catalogado que el juez es el que lo debe determinar conforme a cada caso. Entonces ahí uno pide que le cuente la situación, uno analiza el reglamento, analiza el contrato, analiza la carta, porque en la carta tiene que estar muy explicado por qué es grave o no es grave. Si en la carta dice, se le despide por incumplimiento grave la obligación del contrato, tiene derecho a cobrar su remuneración, eso es recurrible sí o sí, porque no está explicado. No está explicada la causal y no está explicada tampoco las circunstancias de hecho en que se basa. Entonces ahí sí o sí hay que recurrir. Y usted le va a decir, mire caballero, usted tiene derecho a que se le pague indemnización porque esta causal está mal explicada. Ya, estas causales dan derecho a indemnización y con todas pasa algo parecido. Tienen que ser muy explicadas y en su caso probadas por el empleador. O sea, por ejemplo, dice, oiga, ¿sabe qué pasa? Que a mí me despidieron por acoso sexual.
Chuta, o sea, súper grave. Ya, pero ¿dónde está que usted hizo acoso sexual? No, pues no está, solamente alguien contó que yo había acosado sexualmente, pero eso en realidad no, nunca ocurrió. ¿Y en qué consiste el acoso sexual que hizo? No sé, pues le silbió a una compañera o simplemente, no sé, pues una cosa, pero le hicieron una investigación, le hicieron un sumario. No, no me hicieron un sumario, simplemente le indico que yo le había silbado y me despidieron. Entonces, ahí eso es bastante discutible, ¿cierto? Porque una conducta de acoso sexual tiene que ser investigada de acuerdo a un reglamento. Y una vez que se determine que la persona incurrió en acoso sexual, de acuerdo a la calificación de acoso sexual, va a poder ser despedida por acoso sexual. ¿Se fijan? Entonces son muy relativas. Dígame, Scarlett. Profesora, yo tengo una consulta. ¿Sabes que fuimos a la CUT? El secretario de la CUT había dicho que cierto estatuto, o sea, sé que el estatuto con el Código del Trabajo están regulados, se supone a la misma línea, pero aún así el secretario dijo que ciertas cosas no se aplican por algunas personas por el estatuto, porque no están dentro, como que tienen otros beneficios, si no me equivoco, era algo así decía el secretario de la CUT, no sé cómo explicarlo, pero me había dicho que ciertas cosas no se aplicaban lo mismo que el Código del Trabajo para algunos trabajadores. A lo mejor se refiere a las personas que se rigen por el estatuto administrativo, o no sé, porque se apliquen que se rijan por, no sé, es que no te podría responder si no sabes bien lo que dijo, pero o sea, el Código del Trabajo se aplica a los trabajadores del área privada. Ahora, hay trabajadores, los asistentes de la educación, ya. Sí, no, pues los asistentes de la educación, lo que pasa es que los asistentes de la educación tienen una situación híbrida, porque ellos tienen un estatuto particular, que es una ley que se aplica para ellos, pero supletoriamente se rigen por el Código del Trabajo. Es decir, lo no regulado por esta ley se rigen por el Código del Trabajo. ¿Ya? Lo mismo pasa con los profesores. Los profesores tienen un estatuto que es el estatuto docente, pero lo no regulado por el estatuto docente se rigen por el Código del Trabajo. Lo mismo pasa con los trabajadores de la salud municipal. Tienen un estatuto de la salud municipal, pero ellos no se rigen supletoriamente por el Código del Trabajo, se rigen supletoriamente por el estatuto administrativo. Pero no se preocupen por eso, porque eso yo lo manejo bien, así que cuando se presente me llaman y ahí lo vemos, ¿ya? Pero sí, pues efectivamente hay situaciones en las que no se rigen por el Código del Trabajo. ¿Ya? No siempre, porque en todo caso los asistentes de la educación, ellos están, perdón, las personas que los asistentes de la educación, ellos están contratados para un área pública, que son el Servicio Local de Educación Pública. Yo tengo un estatuto bastante híbrido, como les digo, en parte privado, en parte público, ¿ya? Así que eso es una cosa un poquito más compleja. Pero bueno, una vez que se maneja ya se sabe. Ya. Y por último, nos vamos al 161. El 161 nos establece una causal genérica que dice, sin perjuicio de lo señalado en los artículos precedentes, el empleador podrá poner término al contrato de trabajo invocando como causal las necesidades de la empresa, establecimiento, servicio, tales como las derivadas de la racionalización o modernización de los mismos, bajas en la productividad, cambios en las condiciones del mercado de la economía que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores. La eventual impugnación de las causales señaladas se regirá por lo dispuesto en el 168. Bueno, aquí tenemos una excepción, que son los trabajadores que tengan poder para representar al empleador como gerente, subgerente, agente apoderado. A ellos no se aplica la causal. Las causales señaladas en los incisos anteriores no podrán ser invocadas con respecto a trabajadores que gocen de licencia por enfermedad común, accidente de trabajo, enfermedad profesional, otorgada conforme a las normas legales. Ya, entonces, esta es la causal genérica de necesidades de la empresa. Por regla general, la causal necesidades de la empresa permite que sea o que dé lugar a un reclamo o una demanda, porque para que opere la causal necesidades de la empresa,
el artículo 161 nos dice claramente que dice, lo voy a leer de nuevo, sin perjuicio de lo señalado en los artículos precedentes, el empleador podrá poner término al contrato de trabajo invocando como causal las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, tales como las derivadas de la racionalización o modernización de los mismos, bajas en la productividad, cambios en las condiciones del mercado o de la economía, que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores. Entonces, la ley acá nos está poniendo ejemplos de situaciones en las que hay necesidades de la empresa. Pero, primero, no son los únicos, puede haber otras necesidades. Y segundo, tienen que ser reales. ¿Ya? Es decir, no basta que el empleador diga, la estoy despidiendo por necesidad de la empresa, sino que tiene que decir en qué consiste la necesidad de la empresa y además tiene que decir pormenorizadamente por qué se le está despidiendo a esta persona y no a otra. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo una vez tuve un caso de LATAM, de la línea aérea. Ellos despidieron a un trabajador, despidieron a muchos trabajadores después de cuando estábamos en periodo de pandemia. Y muchos recurrieron y el tribunal rechazó todas las demandas porque ellos despidieron por las necesidades de la empresa, pero probaron que era efectiva la necesidad de la empresa, es decir, ellos habían mandado cartas al sindicato, les habían en qué consiste la necesidad de la empresa y tampoco nos está diciendo los hechos en que se funda. Por lo tanto, lo más probable es que un despido con esta causal sea declarado injustificado y es recurrible. Entonces, ojo con esta causal porque esta causal es la que más la más usada y es la que más da lugar a las acciones judiciales. Luego aquí tenemos que, dice, acá están las formalidades del despido, pero yo quiero ir al 168, que son la forma de poder exigir que se declare que un despido injustificado, indebido, improcedente. Ya, a ver acá, bueno, el 163 establece las indemnizaciones, dice si el contrato hubiera estado vigente un año más y el empleador le pusiera término en conformidad al artículo 161, es decir, necesidad de la empresa, deberá pagar al trabajador la indemnización por año de servicio que las partes hayan convenido individual o colectivamente, siempre que ésta fuera de un monto superior al establecido en el inciso siguiente. A falta de esta fracción superior a 6 meses, prestados continuamente a dicho empleador. Esta indemnización tendrá un límite máximo de 330 días, o sea, máximo un salario. Acá aparece lo que yo les había dicho, si el contrato celebrado para una obra o faena determinada hubiera estado vigente por un mes o más, el empleador podrá ponerle término en forma justificada, en tanto paga el trabajador en el momento de su terminación una indemnización equivalente a 2,5 días de remuneración por cada mes trabajado y fracción superior a 15 días, en la forma y modalidades en el artículo 23 transitorio de este código. Ya ese es el contrato de obra. Ya, lo dispuesto en incisos anteriores no aplicarán en caso de terminación del contrato de trabajador de casa particular. Ya, las empleadas, las nanas, no tienen derecho a los años de servicio, ellos tienen desahucio, pero sí tienen derecho a otro tipo de indemnización. Y luego, ya no, es en el caso del procedimiento concursal. No, esto no. Tampoco. Tampoco.
168. Acá tenemos las acciones judiciales. Ya que esta norma también tienen que repasarse. El trabajador cuyo contrato termine por aplicación de una o más de las causales establecidas en los artículos 159, 160 y 161 y que considere que dicha aplicación es injustificada, indebida o improcedente o que no se haya invocado ninguna causal legal, puede suceder que llegue una carta y diga está despedido y nada más, podrá recurrir al juzgado competente dentro del plazo de 60 días hábiles contados desde la separación a fin que éste así lo declare. En este caso, el juez ordenará el pago de la indemnización a que se refiere el inciso cuarto del 162 y la de los incisos primero o segundo del 163, según correspondiere, aumentada esta última de acuerdo a las siguientes reglas. A. En un 30%, si se hubiera dado término por aplicación improcedente del 161. B. En un 50%, si le hubiese dado término por aplicación injustificada de las causales del 159 o no se hubiera invocado ninguna causal legal. C. En un 80%, si se hubiera dado término por aplicación indebida del 160. Entonces, si usted, bueno, aquí dice, si el empleador hubiese invocado las causales señaladas en los números 1, 5 y 6 de 160 y el despido fuera además declarado carente de motivo plausible por el tribunal, la indemnización establecida en los incisos primero y segundo de 163, según correspondiere, se incrementará en un 100%. O sea, la 1 sería esa parte que es falta de probidad, vías de hecho, ¿cierto? Que son las causales más graves. En el caso de las denuncias de acoso sexual, el empleador que haya cumplido con su obligación en los términos que se dan en 153 no estará afecto al recargo. ¿Ves? Que tienen que someterse a un proceso. Si el juez estableciera que la aplicación de una o más de las causales de terminación de contrato establecida en artículos 159 y 160 no ha sido acreditada de conformidad a lo dispuesto en este artículo, se entenderá que el término del contrato se ha producido por alguna de las causales señalada en 161 en la fecha que se invocó la causal y habrá derecho a los incrementos legales que correspondan en conformidad a lo dispuesto en la ley. El plazo contemplado en el inciso primero se suspenderá cuando dentro de este el trabajador interponga un reclamo por cualquiera de las tres causales indicadas ante la inspección del trabajo respectiva. Dicho plazo seguirá corriendo una vez concluido este trámite ante dicha inspección. No obstante lo anterior, en ningún caso podrá recurrir al tribunal transcurrido 90 días hábiles desde la separación. Ya, entonces acá tenemos lo que se llama es el recargo. Una vez que una persona es despedida, tenemos que distinguir qué causal se le aplica. Si fue despedida por la causal del 161, es decir, necesidades de la empresa, y la causal aparece mal aplicada, ya entonces nos da lugar a un despido improcedente. Y vamos a tener derecho que además de esa indemnización, se le recarguen un 30% de los años de servicio. Supongamos que la persona trabajó 5 años y le pagaban 1 millón mensual, entonces va a tener derecho a 5 millones. Pero si se declara que el despido es improcedente por aplicación del improcedente del 161, va a tener que ser el 30% de adicional de 5 millones. ¿Cuánto es el 30% de 5 millones? 1,5 millones. 1,5 millones más porque no se aplicó bien la causal del 161. Luego, si dice si se hubiese dado término por aplicación injustificada del 159. ¿Cuál dijimos que eran las de 159? Esas que no daban derecho a indemnización. Pero yo también les dije que había algunas que sí podrían dar derecho, que son, por ejemplo, término de plazo o la conclusión de obra o faena, o quizás a lo mejor alguna que no sea verdad, porque dice renuncia y la persona dice yo no he renunciado, o mutuo acuerdo, yo no he llegado a acuerdo. Bueno, en ese caso, o cuando no se invoca ninguna causa legal, que es el caso más recurrente en que la persona va y le dicen, ¿sabes qué? Tú estás despedido. Le dicen de manera verbal, y no le entregan carta, no le entregan nada, entonces tiene derecho a los años de servicio, supongamos los mismos 5 años que les dije, a 1 millón de pesos, nos da 5 millones, más un recargo del 50%, es decir, 2,5 millones más. Y en un 80%, si se hubiera dado término por aplicación indebida del 160. Dijimos que las causales 160 son las más graves.
Todas son imputables al empleador, perdón, al trabajador. Entonces, por eso es que se recargan grande, se recargan fuerte. Supongamos que la persona la despiden por incumplimiento grave de las obligaciones del contrato. Entonces, en ese caso, si se logra acreditar que no ocurrió el incumplimiento grave o que no se dan los presupuestos del incumplimiento grave, entonces el tribunal va a ordenar la indemnización del 160, es decir, los años de servicio, supongamos los mismos 5 años, más un recargo del 80%, que sería en este caso 4 millones de pesos adicionales, porque no se había pagado la indemnización. Hay que tener presente que en el caso de las causales del 160, la persona está siendo despedida sin derecho a indemnización. Es decir, le dijeron, tú incumpliste grave el contrato, entonces te vas, sin derecho a nada. Máximo el feriado. Entonces, lo que vamos a reclamar ante tribunales es que se le pague los años de servicio más el recargo. ¿Ok? Y hay veces que el recargo consiste en un 100%, y es en los casos del 1, 5 y 6 del 160. Y el 1, 5 y 6 del 160 son... acá. 1, 5 y 6 de 160 dice, la 1, algunas de las conductas indebidas, falta de probidad, acoso sexual, vías de hecho que es violencia, injuria, conducta inmoral, acoso laboral. ¿Ya? Entonces una persona la despiden, dice, no, me despidieron porque dicen que yo fui violento, pero yo no fui violento, eso es mentira. Y finalmente se acredita que no lo fue, entonces va a tener derecho a un recargo del 100%. Después la 5 sería actos, omisiones o imprudencias temerarias que afectan a la seguridad y el funcionamiento del establecimiento. Supongamos que a una persona le dicen que no tiene que ocupar una máquina de determinada forma y la persona insiste, ya, lo despiden. Pero puede ocurrir que eso no sea verdad. Entonces, demanda. Y a esa persona va a tener derecho a que los años de servicio se le incrementen en un 100%. Y, por último, el perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinaria y herramientas. Supongamos que la persona incendia el lugar, obviamente va a ser despedido. Pero puede ser que no sea verdad. Entonces, o que no haya causado perjuicio. En ese caso, también se le va a poder incrementar en un 100%. Preguntas. Preguntas. Ya, a ver. Doña Michelle, ¿le quedó un poquito más clara la situación? Porque igual esto es súper rápido para tan poquito tiempo. Es mucha materia, o sea, es mucho que aprender, pero yo les aseguro que revisándolo constantemente lo van a terminar asimilando y no va a ser difícil. Sí, profesora, o sea, por lo menos yo recordé alguna parte de la materia que vimos con el profesor Sergio Pérez, que igual es cosa de, claro, han pasado ya como 2 años desde que tocamos esos temas, pero por lo menos yo he recordado algunas cosas y ya volviéndolo a leer, quizá hoy día en la tarde, a través del código, remarcando cosas, destacando, sin duda experta, no vamos a quedar con esto, pero sí vamos a tener unas nociones que nos puedan ayudar. Ya, súper bien. Entonces, bueno lo que nos dice Michelle, porque ustedes pueden ir a sus apuntes, ¿cierto? Donde va a estar todo mucho más desarrollado. Ya, acá lo importante que yo quiero que ustedes vean cuáles son las normas que generalmente se aplican y a las que uno recurre cuando hay consultas legales. ¿Ya? Don Emilio Rivera, ¿quién me puede decir? ¿Tiene alguna duda? ¿Entendió? ¿No entendió? No está don Emilio. A ver. Hola, sí, sí. Sí. Sí, igual compartiendo las palabras de Michelle, leyendo la tarde o repasando los próximos días, me va a quedar mucho más claro. Gracias. Perfecto. Chiquillo, además yo les recomiendo que ustedes se vayan a donde aquí dice de la jurisdicción laboral y vayan aquí donde dice los principios del procedimiento, porque acá ya nos entregan lo que es el juicio. A pesar de que no van a tramitar juicio, obviamente, sí puede que les hagan preguntas.
Entonces, por ejemplo, le pueden preguntar del plazo, le pueden preguntar y en qué consiste. Entonces, que ustedes igual sepan que son 2 audiencias, una preparatoria y una de juicio, que es el empleador el que tiene que probar la justificación del despido y que esto termina en una sentencia. Ahora, un punto aparte me interesa en el procedimiento de tutela laboral, porque además de esta posibilidad de accionar en el caso de un despido, también se puede accionar en el caso que haya vulneración de derechos, ya sea con despido o sin despido. Por ejemplo, y acá lo tenemos, cuando el empleador incurre en infracciones a algunas de los derechos establecidos acá, que son derechos establecidos en la Constitución Política. Ya acá está la enumeración, que es generalmente el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, el derecho a la... Ahí ustedes, por favor, les pido que lo lean, cuáles son los derechos, se pueden hacer un listadito, derechos que dan lugar a la acción de tutela de derechos, y también los casos de discriminación. Entonces, para este tipo de situaciones, se aplica un procedimiento que es muy parecido al otro, lo único que se distingue es que los plazos son un poquito más cortos. Pero sí da lugar a otro tipo de indemnización, y es que, a ver, da lugar a una indemnización que dice, dice, en caso de acogerse la denuncia, el juez ordenará el pago de la indemnización a que se refiere el inciso cuarto del 162 y la establecida en el 163, que son indemnización por año de servicio con el correspondiente recargo. Esto en el caso que es conjunto con el despido. Bueno, en general se puede dar lugar a una indemnización que es mínimo 6 sueldos y máximo 11 sueldos, aunque en realidad los dan re poco. Pero igual es bueno que ustedes lo sepan. Aquí tengo una pregunta. Profesor, en caso contrario, en que las causales que se dan en el 160, digamos como ejemplo el número 1, letra B, si estas se prueban, el empleador podrá realizar alguna acción contra el trabajador una vez terminado el juicio. En otras palabras, ¿el trabajador podrá tener una repercusión? No, porque el ejercicio de acciones legales no genera ningún tipo de repercusión, además que el trabajador se está defendiendo. No, eso no se va a dar. O sea, todo daño da origen a una acción, ¿cierto? Entonces, si el trabajador empieza a salir por todos lados diciendo que el empleador es un mentiroso, un desgraciado, que lo echó, que le robó, bueno, va a dar lugar a los derechos conferidos por las injurias, por las calumnias. Pero eso no es por haber ejercido su derecho laboral, es por estar abusando de un derecho y por estar difamándolo e injuriándolo públicamente. ¿Ya? Es decir, por el solo ejercicio de la acción judicial no tiene ninguna repercusión para el trabajador. ¿Ya? De hecho, es más, como la acción de tutela de derechos se puede interponer por vulneraciones de derechos durante la relación laboral, supongamos, yo tengo un caso que es un poco así, de una persona que entró a trabajar y se da cuenta que en el mismo cargo, con las mismas funciones, le pagan la mitad que a otra persona. ¿Por qué? No sé, pues lo único que ella ve es que ella es mujer y el otro es hombre. Entonces, eso nos puede dar lugar a un proceso de tutela de derechos porque se está vulnerando el derecho a la igualdad. Entonces, esta persona, sin ser despedida, esta persona continúa trabajando en la empresa, quiere demandar a la empresa por un acto discriminatorio. En ese caso, en el caso que el trabajador demanda a la empresa, pero sigue trabajando en la empresa, se goza de lo que se llama la garantía de la indemnidad, ¿ya? Y que consiste en que la empresa no puede despedir a un trabajador por el ejercicio de acciones legales, ni tampoco por los reclamos que haya hecho durante la relación laboral ante la inspección del trabajo. ¿Por qué? Porque eso antes era bien recurrente. Los trabajadores iban a la inspección del trabajo y denunciaban al empleador, y después el empleador los despedía. Entonces, eso ahora es imposible. Se llama garantía de indemnidad. Si es que eso ocurre, inmediatamente
se recurre ante la inspección del trabajo o bien ante el juzgado del trabajo y se declara que es un despido vulneratorio y se da lugar a la indemnización respectiva. Michelle. Sí, profesora, tengo una duda. Por ejemplo, ¿qué pasa en los casos en que los trabajadores o en su calidad de trabajador incurren en algún ilícito, por ejemplo, y quedan en prisión preventiva y todo eso? ¿Cómo se da la relación laboral ahí? ¿Se despide a la persona por X cosa? ¿O cómo se aborda ese tema? ¿El empleado, o sea, el trabajador sigue vinculado a la empresa? ¿Se le sigue pagando o no? Bueno, en realidad es una situación puntual, pues depende de la empresa, depende del delito. Yo creo que el sentido común me dice que esa persona debería ser despedida. Lo importante es que sea bien despedida, si eso es el tema, si no se trata de que el empleador no pueda despedir a un trabajador. Ningún empleador está obligado a mantener a un trabajador que no quiere. Lo importante es que el despido se haga bien. Y eso significa con la causal legal, que sea bien explicada, que se base, que diga los hechos y las circunstancias que se funda, que diga las normas en las que se basa, y dependiendo de la causal, que explique bien por qué lo está despidiendo. O sea, si dice ya, por ejemplo, que es despedido por tráfico ilícito de estupefacientes, ¿cierto? Entonces, y trabaja en un hospital, una clínica. O sea, estamos claros que eso puede traer un perjuicio para la clínica, pero lo importante es explicarlo bien. Pero ahora, por el solo hecho de ser, por el solo hecho de cumplir una pena privativa de libertad, eso la ley no establece que por ese solo hecho deja de trabajar, la verdad. Sino que eso es algo que tiene que resolverse en materia privada, salvo que estén... salvo que se trate de un trabajo relacionado con el sector público, porque en ese caso sí, muchas penas que son privativas de libertad o incluso ni siquiera que son privativas de libertad, traen la accesoria de la suspensión en cualquier cargo o oficio público. Y en ese caso sí deja de pleno derecho permanecer a trabajar en ese cargo. Gracias, profesora. Ya, chiquillos, ya vamos a dejarlo hasta acá. Si tiene más dudas, lo vemos mañana. ¿A quién le toca mañana? Levante la manito. A ver. A ver, ¿a quién le toca mañana? A Daniela, a Michelle, a Sofía, a Paul, a Nayadet, a Mauricio, a Scarlett, Jefferson. Ya, pero les tocan diferentes horarios, ¿por cierto? ¿A quién le toca a las 12? A mí, profesora. A Daniela, ya. Y después viene lo de la 1:30. Bueno, pueden llevarse un almuercito, yo creo, un sándwich, al menos eso voy a hacer yo. Ya, pues chiquillos, nos vemos allá entonces. Ya, tal como les ha dicho, me imagino la jefe de carrera, si es que no pueden ir, traten de cambiar con un compañero, porque la idea es que la universidad igual quede bien parada frente a la CUT, ¿cierto? Igual van representando a la universidad, entonces no vaya a ser que estén citados 15 y lleguen 2. Eso sería muy malo. ¿Ya? Entonces hay que asumir esto igual con responsabilidad, no por la nota, sino que por lo que significa para la escuela de Derecho. ¿Ya? Ya. Ya, chiquillos. Entonces cerramos la sesión, nos vemos mañana y espero que nos vaya súper bien. Estoy segura que así va a ser. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profesora, gracias. Chao. Chao, profe, gracias. Sí, profe, que esté bien. Chao, profe.